Bien, antes de comenzar, hagamos una oración muy cortita. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en este estudio sea tu Espíritu Santo gobernando nuestra mente, nuestros corazones, nuestras bocas, Señor, y nuestra reflexión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vale. Bien, mis queridos hermanos, hoy nos toca, creo que es la última clase, ¿no? Y vamos a tocar un tema no menor para teología sistemática número uno, el tema del pecado. Generalmente, hermanos, nosotros los que hemos leído lo mismo, eh, que hemos leído las mismas escrituras, a mi tira todo. Tanto tiempo predicando, incluso los mismos tópicos, muchas veces hay un dicho antiguo que decía que la familiaridad genera falta de respeto. Y muchas veces nuestra familiaridad con las Sagradas Escrituras, muchas veces ha generado también cierta falta de respeto. De hecho, está en el nivel de distorsión con respecto al tema del pecado, que incluso en la cultura popular, lo que usted puede ver en la televisión, lo que usted puede ver en los programas. ¿Se me escucha? Ya. Lo que usted puede ver en los programas de televisión, usted, popularmente en los medios no cristianos, vemos que hay concepciones muy erradas del pecado. Porque el mundo, porque la sociedad está atrasada muchos años en teología y a nosotros los cristianos evangélicos y protestantes se nos achacan problemas de la época que se superaron con la Reforma, concepciones medievales del pecado. Un ejemplo, una de las concepciones medievales que nosotros llevamos a cuesta tiene que ver con la imagen de Satanás. Para nosotros los cristianos, Satanás es un ser espiritual real. Nosotros no entramos en el relativismo en este aspecto. Y como un ser espiritual real, un ser real, el Satanás, hace su obra. Sin embargo, está tan mediada por lo popular esta imagen de Satanás que la gente hoy en día, incluso si usted puede ver de Disney Channel y cualquier otra plataforma de streaming, hoy en día hay una fascinación con los demonios en la mitología urbana. Usted se mete en las culturas de los jóvenes, hay demonios. En los dibujos animales, los dibujos animados de los niños, hay demonios. ¿Es por qué? Porque la iglesia, como madre y también es maestra. La iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo también debe enseñar y educar, que muchas de esas concepciones nosotros, los evangélicos, no la tenemos, no son propias. Y que las fuerzas, y por otra parte, que las fuerzas del pecado son poderosas y son fuertes, por lo menos atentan contra de nuestra debilidad. El pecado hoy en día es un tema que se sigue discutiendo. ¿Por qué? Debido al relativismo cultural en el que existimos. Hay un relativismo de todo. La modernidad nos ha venido, la posmodernidad, y debemos acuñar un término, hermanos. La sociedad postcristiana. Europa es un continente postcristiano, es decir, el cristianismo ya no es un tema para ellos. Ese es el nivel de depresión que vive el cristianismo en Europa. A diferencia de las zonas de la periferia donde nuestra fe cristiana sigue viva y seguimos firmes y adelante. Vea cómo son las cosas. Es porque Europa cayó en este relativismo. Hermanos, la lógica del relativismo ético actualmente es todo vale. En cambio, la lógica que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que no. Hay cosas a las cuales debemos decir que no. Y simplemente no. Ergo, por ende, hay cosas sobre las cuales vale la pena, junto con ese no, padecer las consecuencias de ese no. La santidad tiene consecuencias. Y esto debemos transmitirlo a la gente. La santidad, el apartarse del pecado, hoy en día tiene más consecuencias que cualquier otro momento, porque te va a doler. A mí me echaron un trabajo por no corromperme, por no poner mi firmita, por no participar de eso. Y bueno, es así. El cristianismo tiene un precio. Recordemos lo que dijo Dietrich Bonhoeffer.
nuestra gracia. La gente está acostumbrada a una gracia barata y debemos dejar de predicar la gracia barata. Esa gracia esa gracia de, me están distrayendo mucho los que se están uniendo ahora. Están apareciendo, sí, sí. Esa imagen de la gracia barata, esa gracia de descuento de supermercado. Conviértase, arrepiéntase, porque es el último momento. Pero sin embargo, esa imagen, si usted analiza concienzudamente hoy, esas predicaciones de Benny Hinn y de toda esa generación de predicadores que después degeneraron en predicadores de la prosperidad y tanta otra herejía, terminó generando un evangelio de descuento. Pero el evangelio es un seguimiento que tiene consecuencias. Es una gracia cara. La gracia, si bien es gratuita, no es barata, es cara. Y vuelvo a afirmarlo, porque le costó todo a Cristo. Y si la gracia es tan cara, es porque esta gracia es necesaria y es tan grande y tan cósmica por la trascendencia del pecado en la vida del ser humano. El pecado es real y hoy día vamos a ver, este es un tema que podría llevarnos fácil un semestre, así que traté de condensar todo lo que pude, hermano, para efectos de nuestra clase de hoy. Si me permiten, voy a poner la pantalla. Hoy anda un poco lento mi computador, ha envejecido, así que pido, opa, a ver, ¿cómo, cómo les comparto? Voy a compartir pantalla. Acá. Bien, ya estamos en la presentación. Hoy día les voy a subir las cuatro presentaciones por si acaso, hermano. ¿Ya? Bien, entonces, pecado. El pecado en griego es una de las palabras que se utiliza, la principal de mayor uso en el Nuevo Testamento es jamartía. Jamartía. Ahí dice una alfa, mu, alfa, rho, tau, iota, alfa. Jamartía. Y como tiene un signo, que es como una coma al revés, esa A se lee casi como jamartía. Esta jamartía la analizaremos en 6 temas. Comenzaremos con los comienzos, para luego hacer un análisis bíblico, un breve análisis teológico. Luego veremos la existencia y la definición del pecado para luego pasar a las consecuencias, a las características y luego a las consecuencias de pecado. Y les voy a pedir así encarecidamente mucha caridad, que me perdonen si no alcanzo a ver todos los aspectos, porque realmente este es un temón. Este es un libro necesario que alguien tiene que escribirlo exclusivamente para analizar qué significa la amartía. ¿Y dónde comienza la amartía? Amartía significa en griego, esto todos lo sabemos, errar el blanco. Cuando el atleta buscaba, o el soldado buscaba dar a un lugar con el arco y la flecha, y erraba, eso era una jamartía, una falla. En Génesis capítulo 2 del verso 16 al 17 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Y aquí hay dos cosas muy interesantes de este pasaje en el hebreo. Primero, si se dan cuenta, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí estaba el árbol de la vida. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Es como para pensar. Y dice de todos, excepto del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Y aquí en el hebreo, lo que está diciendo literalmente es morir, morirás. Morir, morirás. Porque Dios le está diciendo, y el traductor aquí dice ciertamente. Pero Dios cuando en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando se quiere enfatizar algo así como la gravedad de algún tema, generalmente se incluye en una repetición del término. Entonces aquí, ciertamente morirás, dice, morir, morirás. De hecho, los judíos en el Talmud
Especulan los rabinos de la época medieval que existen para ellos, quizás pueda existir dos muertes. Pero ese es otro tema. Para el misticismo judío y el Talmud o Antiguo Testamento son otros estudios. ¿Cuáles son las perspectivas actuales del pecado? Esto es lo que yo vengo denunciando de algún modo con ustedes, queridos hermanos. La sociedad postcristiana, porque también tenemos que entender que el gobierno actual de nuestro país se asume postcristiano. Cuando comenzó este famoso estallido social y que luego derivó en esta famosa constituyente, todos los símbolos cristianos y símbolos patrios quisieron sacarlos, porque en el fondo, aceptémoslo o no, eso fue un intento de golpe de Estado. Y en tanto intento de golpe de Estado o golpe de Estado blanco, ellos lo que buscaron es barrer con todo lo que significaba cierta chilenidad para imponer otro concepto de chilenidad, otro concepto de ser que viene de Europa. Generalmente las malas ideas nos vienen de Europa últimamente, sobre todo de Francia, para buscar redefinir. Pero esta gente que hoy está en el gobierno es postcristiana. Para ellos el cristianismo no es tema. Por eso me ofendió tanto el Te Deum evangélico. Porque frente al Te Deum católico, el arzobispo parecía un verdadero cristiano, mientras los pastores evangélicos de este Te Deum, genuflexos, entregados al poder, lambiscones, perros mudos, sal que no sala, luz que no ilumina. Y lo digo acá y esta es mi opinión, lo digo yo, es mi opinión. Porque frente al poder, frente al pecado, nuestro deber como profetas, porque nosotros también tenemos un rol profético en la sociedad, denunciar el pecado. La sociedad postcristiana de hoy reduce el pecado a sentimientos o acciones. Es decir, no hay responsabilidad de las acciones. La gente dice, hoy me siento un pavo real. Por lo tanto, mis pronombres son pavo real, pavito, pavita, pavite. ¿Mm? Podría ser. O también hoy en día los jóvenes están diciendo, no, es que no fui yo, son las acciones. Esto lo hice, pero no es lo que soy yo. Son las concepciones que tiene la juventud y la sociedad moderna. Ignoran y rechazan por completo la maldad sobrenatural. Todo vale. Y cuando todo vale, todo es lícito. Y para esta sociedad todo vale. Sí. Queridos, no sé si se acuerdan, la semana antepasada apareció una jueza de la Suprema Corte dictaminando que un niño en Chile tenía dos papás, reconociendo la paternidad del papá biológico y del papá del segundo padre. Eso es una contradicción natural. ¿Cómo un ser humano puede tener dos papás? Eso no, ¿o no? Algunos creen también que el pecado y la maldad no son reales, sino simples ilusiones que se pueden vencer por medio de una percepción correcta. Ojo, ciencia cristiana, ojo, hinduismo, ojo, el budismo, el pensamiento positivo, o incluso el pensamiento positivo del cristianismo popular. No sé si se acuerdan del libro La Cuarta Dimensión de David John Guichot. Hay que leer a esos autores de manera crítica, hay que leer a esos autores de manera informada, pero a la luz de la escritura. Hay que ser como los de Berea. Los de Berea fueron elogiados porque mientras Pablo hablaba, ellos estaban vueltos locos con los rollos de la Torá y de los textos, corroborando que lo que decía Pablo era cierto. El pensamiento positivo. Y buena parte de la psicología, ojo, no toda la psicología, porque ha nacido una perspectiva humanista y una perspectiva cristiana de la psicología. Ojo con eso, y se están empezando a formar escuelas. Ojo con eso, porque la psicología como herramienta es muy valiosa para la consejería y para algunos problemas, muchos problemas, en los cuales nosotros podríamos mediar. También hay aspectos del movimiento de la nueva era que resuena mucho, que el pecado es una ilusión, la ilusión. También otros grupos han entendido el pecado como el remanente sin evolucionar de unas características animales. Esto va por el lado del evolucionismo y por el lado freudiano. Es decir, se asocia la pecaminosidad al menor nivel cultural, al menor nivel de sociedad, al menor nivel de civilización.
Los que se tienen este punto de vista afirman que el relato del Edén es en realidad un mito acerca del desarrollo del entendimiento moral y de la conciencia y no una caída. Y lo que nosotros los cristianos trinitarios afirmamos, los cristianos ortodoxos, cuando me refiero a ortodoxia me refiero a quienes somos bíblicos, ¿ya? Hablamos de una caída. Y ahora vamos a ver por qué hablamos de una caída. ¿Y por qué no hablamos de un error, de algo etéreo, de algo filosófico? No, no olvidemos que para nosotros los cristianos somos muy de aquí y ahora. El cristianismo es una fe de aquí, ahora. Aquí y ahora todo lo que nosotros leemos en la Biblia y la teología que tenemos nosotros se orienta a la aplicación en la vida diaria. En eso nos diferenciamos de muchas filosofías. Ah, ¿dónde hicieron el Te Deum? Hago un pequeño. Lo hicieron en una iglesia de, no sé si se conocen el grupo de la mesa ampliada, que ellos siempre son el grupo de pastores que apoya históricamente a la izquierda. La famosa mesa ampliada. Famosa. Genuflexos. Siempre voy a ir a Santiago y si me lo pillo les voy a decir lo mismo. Emiliano Soto, por ejemplo. Ah, sí. Yo tengo la mala costumbre de decir las cosas. Mi hermano Patricio me ha tenido que aprender a conocer porque yo digo las cosas. Bien, Buen volvamos. término esto, buen término genoflexos. Bueno, bueno. Genuflexos, es decir, están así. Eso es una genuflexión. Bien, la Biblia hace referencia a un suceso que tuvo lugar en un espacio en el cual el pecado se convirtió en una realidad. Donde el pecado comienza a convertirse en una realidad es cuando, con la rebelión de Lucifer. Hermano, la rebelión de Lucifer, en pocas palabras, básicamente fue la primera caída. Un ángel revelado, y mediante ese ángel entró el pecado al mundo. Porque tomando el cuerpo de una serpiente, ¿cierto? Engaña al Adán. Y la serpiente antigua, que es otro nombre de Satanás, ¿cierto? También se le llama el dragón, diablo. Este fue pecador y asesino desde un principio. Y esta es una catástrofe a nivel, algunos dicen cósmico, yo digo a nivel de la tierra, porque yo entiendo que todo lo que está en Génesis y en toda la Biblia está para nosotros en esta tierra. De lo demás no sabemos mucho, porque recordemos los principios de teología, nosotros sabemos lo que Dios quiere que sepamos, y en eso hay que ser humilde. Ahora, ¿cómo comienza el pecado? Comienza con Lucifer, el pecado del orgullo. Este ángel quería ser igual a Dios. Y he ahí un pecado original, querer ser como Dios. Pero nótese lo paradójico, porque cuando este diablo aparece con Adán, en ese momento recordemos que Adán era imagen y semejanza de Dios. El problema, el problema es que a Eva no le llegó muy bien ese mensaje. Ya eran como Dios, imagen y semejanza. ¿Qué más quieres? Pero Satanás los engañó. La escritura nos enseña también que esa es la primera caída, teológicamente hablando. La segunda caída es la caída de la humanidad. Adán y Eva, que fueron creados buenos, colocados en el huerto del Edén, donde se disfrutaba de una comunión estrecha con Dios, que ese es el modelo. Ojo, hermano, lean el Génesis, lean el Edén, porque ese es el modelo al cual apunta el Señor. Ahí tenemos, ese es el modelo original. Ahí es donde Dios nos quería originalmente. Y explíquele a los hermanos y a la hermana, miren, el Edén, esto es lo que Dios quería para nosotros, pero vino el Satanás y nos engañó. Puesto que Adán y Eva no eran divinos, sino que eran capaces, eran seres libres, y ojo, aquí hay un concepto importante. ¿Por qué peca el ser humano? ¿Por qué tiene capacidad de pecar? Porque es libre, porque Dios le ha dado y la imagen y semejanza se representa también en la libertad del ser humano de tomar decisiones. Y eso tiene que ver con una carga ética. El ser humano tiene una responsabilidad ética frente a Dios.
que incluso, según el hermano Juan Stamp, que para descanse, tiene hasta consecuencias políticas. El Señor, cuando dice que nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos, incluso de las buenas y las malas decisiones. Pero en este escenario, Dios permitió que el Edén fuera invadido por Satanás, porque fuera de la soberanía de Dios esto no hubiera pasado. Dios permitió que esto pasara. Entró Satanás, tentó astutamente a Eva, ¿ya? Y Eva, haciendo caso omiso de la palabra de Dios, cedió ante el anhelo. Aquí hay un autor que dice de belleza y sabiduría. Yo creo que el anhelo de igualdad, de igualarse a Dios. Entonces, Eva tomó la fruta, se la ofreció a su esposo, comieron juntos y ya conocemos el resto del relato. Ojo, pero aquí tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser equilibrados, porque las ciencias bíblicas nos demuestran que si bien Adán, Adán pecó, pero no era menos culpable que Eva. ¿Por qué estaba sola Eva? Satanás pilló sola a Eva. Segundo punto que usted puede ver en ese mismo relato. Eva no conocía bien lo que Dios le había dicho a Adán, porque Dios había hablado con Adán. Dios le dijo, comen, y si no, y si comes de este fruto del árbol de bien y de mal, morirás. Pero ¿qué dice Eva cuando Dios la pilla a Eva? Eva añade palabras a lo que había dicho Dios. Porque Eva dice, ciertamente no os acercaréis, no nos tocaréis. Añade, queriendo ir más allá de lo que simplemente se había dicho. Simplemente no comer. Parece que a Eva el mensaje no le había llegado y segundo, ¿qué estaba haciendo sola? Ojo, nosotros cuando nos enfrentamos a los textos bíblicos, querido hermano, tenemos que llegar, primero, siempre les voy a decir, consejos, nunca lleguen con una Biblia de estudio si no son misioneros. La Biblia de estudio solamente usted le va a sacar provecho si usted es misionero. Porque si usted está en la altura del Machu Picchu predicando la palabra de Dios, no puede llevarse toda una biblioteca como la que tenemos aquí atrás, po. Usted tiene que llevarse recursos útiles para poder estar muchos años con gente que no conoce el Evangelio. Ahí nace la Biblia de estudio. Si usted quiere sacarle provecho a la Biblia, le recomiendo tenga muchas versiones de la Biblia, porque sin necesidad de leer hebreo o griego, al leer muchas versiones distintas de un mismo pasaje, se nos va abriendo el panorama y de alguna manera también estamos comparando el trabajo de los traductores. Otra cosa que nos ayuda es que nuestras Biblias, como nosotros como estudiosos de la Escritura, no tengan comentarios, que tengan buena letra, ¿cierto? Y que tenga versiones distintas para que usted pueda contrastar. Eso es a modo de consejo, para que usted pueda tener un lindo proceso hermenéutico o de investigación bíblica. Entonces, habíamos quedado que Adán y Eva son la segunda caída, la caída de la humanidad. Ahí comienza el pecado y entra en la humanidad. La escritura enseña que el pecado de Adán no solamente lo afectó a él, ¿ya? Como dice en Romanos 5, del 12 al 21, este tema recibe el nombre de pecado original. Y este pecado original, porque la Biblia no habla de pecado original, la Biblia habla de pecado, de transgresión, de jamartía. Fueron los teólogos medievales los que metieron el nombre pecado original. Pero hablemos del pecado de la humanidad. Este nos plantea tres interrogantes. Primero, ¿hasta qué punto afecta el pecado en la humanidad? Segundo, ¿por qué medios? Tercero, ¿en qué base fue transmitido el pecado de Adán al resto de la humanidad? Porque ciertamente este pecado fue transmitido a la humanidad. Recordemos lo que habíamos dicho en la teoría federativa en otra clase. Adán, por eso Dios no habla de Luchito, de muchos nombres, habla de una persona que representa a muchas personas, en este caso Adán. Y eso era práctica del Medio Oriente. Cuando Dios habla de Israel, está hablando de Jacob, pero también al mismo tiempo está hablando de todo el pueblo que hay detrás de Jacob. Habla de Israel. Ojo que eso es muy de la narrativa hebrea, eso es muy común. Hay que ser atento. Les voy a recomendar una Biblia, la Biblia de las Américas, hermano. Cuando ustedes quieran leerla, la Biblia de las Américas y salió la nueva Biblia de las Américas, tiene una particularidad que es muy útil para la lectura bíblica. Es que siempre señala en letra, en el versículo en negrito, donde comienza
y en el versículo en negrito dónde termina el pasaje en el idioma original. ¿Por qué? Porque nuestras Biblias están divididas en capítulo y versículo y tienen un pequeño subtítulo. Esos, hermanos, no sirven para nada. Evite esos subtítulos, porque eso usted lo predisponen para leer de cierta manera. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas sirve bastante para poder delimitar las porciones, delimitar los textos. Bien, volviendo al tema. Vamos a silenciar. Bien. Entonces, ¿cómo se transmite el pecado? ¿Cómo se transmite el pecado? ¿Se transmite? ¿Cómo se transmite de una generación a otra generación? Porque al pecar a Adán pecamos todos también. Este primer error. Uno de mis profesores me lo explicó de la siguiente manera. Aquí algunos que saben algo de geometría me entenderán. Cuando hay dos líneas que son paralelas, ¿cierto? Tenemos dos líneas paralelas. ¿Qué pasa cuando una de las líneas paralelas se desvía milimétricamente? Aquí no vemos mucho. Pero si nosotros vamos proyectando esas líneas paralelas con una línea que tiene una pequeña desviación, esas líneas se van separando, 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 separando. Es así como el pecado se va tomando nuevas dimensiones, otra forma, y así, y así. El primer pecado fue, uno podría decir que fue simple, o sea, una desobediencia. Fue la desobediencia. Pero de esa desobediencia, ¿qué nació? El robo, el hurto, la avaricia, la ibris. La ibris tiene que ver con ese deseo cuasi erótico de obtener lo que no le es propio. El asesinato, el sicariato. Lo mismo que le digo, partió por una pequeña desviación que hoy en día decimos, bueno, hoy estamos bajo la gracia, yo podría equivocarme. Adán no tenía no tenía no tenía ese privilegio, por decirlo así, porque en él se hizo la pequeña desviación para que se abriera así las tangentes. Entonces, ¿en qué sentido la humanidad va transmitiendo este pecado original? Y aquí hay teorías, ¿ya? Primero, la solidaridad, en cierto sentido, toda la humanidad está unida y ligada a Adán como una sola entidad. Por causa de él, todos los humanos se hallan fuera de la bendición del Edén. Romanos 5, del 2 al 21. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, establece muy bien la teoría del primer Adán y del postrer Adán. Otra teoría también está porque la corrupción, que dice que, puesto que la naturaleza humana quedó tan dañada por la caída, no hay persona alguna que sea capaz de hacer nada espiritualmente bueno sin la bondadosa ayuda de Dios. Esto es llamado la corrupción total que tanto les gusta a los calvinistas, o la depravación de la naturaleza. Pero esto, hermanos, ojo, no significa que las personas no puedan hacer nada evidentemente bueno, sino que no pueden hacer nada que les signifique méritos para la salvación. Porque de otra forma, ¿cómo entendemos que los países en guerras, no sé, cuando estuvo Norteamérica con Rusia en la guerra en la Guerra Fría, estaban enemistados entre los dos, entre estos dos polos, y bueno, hoy estamos en un revival de este problema geopolítico, pero a pesar de todo el mal que se está dando en esas guerras y en todo este problema que está en el nivel global, los paganos siguen queriendo a sus hijos, los islámicos siguen queriendo vivir con todo el pecado que tienen y el desconocimiento de nuestro Dios misericordioso. Entonces, decir, ¿qué hacemos? Porque los calvinistas supralapsarios de la escuela del alto calvinismo decían, no, pues que el ser humano, como está totalmente depravado y como Dios predestina para salvación y para perdición, ¿para qué salir a predicar, po? ¿Para qué salir a predicar a la calle si ya está todo predestinado? Entonces mejor abramos la iglesia y pum, los que caigan dentro de la iglesia son cristianos. Aleluya, gloria a Dios. Esa posición no es sostenible de manera radical, pero sí es sostenible de manera parcial, porque en la Biblia Dios predestinó personas. Dios predestinó que viniera Jesucristo, ¿o no? Y lo atestiguaron los profetas, ¿o no? Dios predestinó que José fuera siervo de Potifar,
pero no es el mismo comportamiento con todos. Dios tiene una, y aquí yo le doy la razón y me inclino, soy arminiano, soy en ese aspecto. Entonces, me inclino a los que dicen eh, que si bien estamos corrompidos, ¿cierto? No a tal nivel que no podamos nosotros reconocer mediante el Espíritu Santo en nosotros, obviamente, porque la salvación es un don de Dios, que no haya una opción para poder encontrar o escuchar la llamada del Maestro. Porque si todos fueran determinados para la o salvación o para la perdición, entonces Cristo y su obra fue muy limitada, muy pequeñita, muy cortita la obra de Cristo, un Cristo muy chiquitito. Cristo murió por todos y dejó y fue para que nosotros pudiéramos acceder a esta bendita salvación que lo hizo por todos. Hasta los católicos sí dicen que Jesús murió en una cruz con los brazos abiertos para recibirlo a todos mediante su sacrificio. Otras teorías, a ver, otra teoría, habíamos hablado de la corrupción en cuanto a un análisis bíblico, ojo, la pecaminosidad de todos, es decir, todos pecaron. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, todos pecaron. Y Pablo en el 5:18 dice, Pablo afirma que a través del pecado todos fuimos condenados. Y aquí Pablo nos da la clave, con lo que está indicado que todos hemos pecado, ¿cierto? Y dice que a través del pecado de un hombre todos fueron hechos pecadores. Y por la obediencia de otro hombre, nuestro postrer Adán, Jesucristo, quienes lo aceptamos y le seguimos, estamos alineados y renovados por ese postrer Adán. Oye, últimamente he escuchado muy poca prédica pentecostal sobre este tema del postrer Adán. El paralelo entre Adán y Cristo. Por ende, Pablo establece este paralelo muy inteligentemente, muy profundamente. Recordemos que Pablo no tenía ni diccionario bíblico, no tenía concordancia, no tenía... Eso era estudio, estudio, memoria, estudio. Había que realmente ser grande. Y aquí, haciendo un análisis exegético del pasaje, dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos del verbo casistemi, pecadores, casistemi, también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos casistemi, constituidos, perdón, no tenía que ver, casistemi, unos fueron, por la transgresión de Adán, fueron casistemi, ¿cierto? Eh, cayeron. Y así por la obediencia de Cristo, casistemi, quienes nos alineamos, seremos denominados imputados por esa justicia. Es importante, hermanos, recomiendo, si tienen cursos de griego, tómenlo, porque el griego no les va a revelar cosas que no sepan, pero sí les va a dar profundidad. Y el griego es una herramienta para el pastor, es una herramienta poderosa para poder contrarrestar desde el texto mismo las sectas y herejías, porque las sectas y herejías parten por malas interpretaciones y malas lecturas del texto. Testigos de Jehová, mormones. Bueno, que los mormones añaden una Biblia muy loca. No sé qué consumía ese hombre. Estaba fuerte la ayahuasca ese día, no sé, qué es el Joseph Smith. De hecho, hay un relato que Joseph Smith engrupía a la gente rica para que le aportaran su ministerio. Y el tipo decía que él interpretaba con el urín y el tumín unas planchas de oro. Pero cuando le pidieron oye, ¿dónde están las planchas de oro? Queremos verlas. Bueno, nuestra fe es débil. El tipo justo apareció el ángel Gabriel que se los llevó. Entonces no existe mormón que te pueda hablar de un original del libro de Mormón. ¿Por qué no existe? Es un invento. Volvamos al análisis teológico. En el judaísmo se encuentran tres temas principales con respecto al pecado, ¿ya? Los rabinos discutían sobre la edad en que se manifiestan estos impulsos pecaminosos. De hecho, por eso los jóvenes, cuando hacen su bar mitzvah en el judaísmo, generalmente es como entre los 13, 16 años, los 13 años.
Porque para los rabinos, los 13 años es la edad donde una persona comienza a tener responsabilidad moral y puede adquirir responsabilidades frente a la tribu. No olvidemos que los judíos son son también una etnia y ellos se asimilan, se entienden a sí mismos como tribu. No olvidar eso. Entonces, los rabinos pensaban que estos impulsos es un verdadero mal moral o solo no sabían si era un mal moral o un instinto natural. En todo caso, ellos pensaban que las personas malvadas lo que tenían cierto eran controladas por el impulso del mal, mientras que las personas buenas lo controlan, ¿ya? Entonces en el judaísmo hay mucho voluntarismo detrás, es decir, tú tienes que hacer esto para ser justificado, tú tienes que hacer esto otro para dejar de hacer esto para no ser justificado. Hay muchas palabras, pero no quiero sumergirme mucho porque si no me voy por otros textos con respecto al judaísmo. El federalismo, que es la teoría de la cual estaba hablando, es la teoría de la transmisión que sostiene que la corrupción y el pecado cayeron sobre la humanidad porque Adán, cuando pecó, era la cabeza de la raza humana, en un sentido representativo, gubernamental o federal. Es decir, todos estamos sujetos también al pacto entre Adán y Dios, el pacto adámico, ¿cierto? O el pacto de obras. Cuando no tenemos a Cristo, cuando entramos en la fe cristiana y seguimos a Jesucristo, lo aceptamos y vivimos conforme a su enseñanza, entramos en el pacto de gracia y el pacto de ley no nos toca. De otra manera entra. Pero eso se ve, a profundidad podemos verlo en otro espacio. Entonces podemos concluir a esta altura, queridos hermanos, que el mal existe. Pero aquí viene una interrogante filosófica que es típica de alumno de filosofía de primer año o alumno de lo que sea carrera humanista en la universidad. ¿Cómo es posible que exista el mal si Dios es totalmente bueno y poderoso? Es algo que también dicen los testigos de Jehová. Ah, también, también. Bueno, los testigos de Jehová dicen tantas cosas. Yo antes me daba, cuando tenía, bueno, de repente me doy el tiempo de invitarlos a pasar y salen, ya no me visitan, porque siempre agarro el griego y el hebreo y ya, hablemos de Biblia. ¿Quieren hablar de Biblia? Hablemos. Es de las pocas satisfacciones de ser estudiante de teología. Bien. De hecho, gracias a Dios, una mormona, cuando vinieron aquí a engrupirnos, pudo salir de esa secta. Y gracias a Dios por eso, que habernos visto y habernos conocido haya sido una bendición para esa persona. Ojalá pudiéramos hacerlo todo eso. A ver, ¿qué pasa con esta pregunta? Recordemos la libertad humana. La imagen y semejanza y la imago Dei en nosotros no está en que nosotros no podemos crear vida, no podemos crear otro Adán. No, no, no. Aunque querramos hacerlo, nunca vamos a lograr la perfección de nuestro Creador. Él es digno de todo. Pero nosotros tenemos libertad. Y donde hay libertad hay decisiones. Y donde hay libertad, esa libertad debe ser informada, educada, afirmada por la fe. Y es esa libertad la que Dios busca de nosotros. Porque si Dios buscara autómatas, ¿para qué el ser humano tiene voluntad? ¿Por qué usted comete errores aún siendo cristiano? Porque usted toma decisiones. Porque usted es un ser libre. Y de hecho hay una frase de los predicadores pentecostales norteamericanos antigua, que yo leo las predicaciones de los predicadores que me gustan mucho, negros de la época de Seymour, de los primeros pentecostales en Azusa Street. Dios nunca ha demostrado en la Biblia, y eso los desafío. Y si me encuentran algo, les pongo un 7. Los desafío, pero Dios nunca hace nada por el ser humano que el ser humano pueda hacer por sí mismo. Es cuando nuestras fuerzas no dan, cuando nuestro intelecto no da, cuando nada de lo que tenemos, cuando nos damos, es cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros de manera sobrenatural. Porque Dios, de otra manera, nos convertiría en verdaderos cretinos.
¿Han visto alguna vez a los cretinos la enfermedad del cretinismo? Un adulto de 40, de 50 años vestido como un bebé de 0 años. Eso es un cretino. Un ser humano formado, maduro, biológicamente, que no es capaz de tomar decisiones. Eso es un cretino. Dios no busca eso. Dios busca maduro, gente madura en la fe. La libertad, como les digo, debe ser informada, debe ser educada. Y ojo, nunca se debe tomar como algo perenne, como algo que está. La libertad se alcanza, hermano. Y si hoy tenemos libertad de culto, es porque un grupo de pastores, por muchos años, más de 10 años, estuvieron pidiendo esa libertad de culto que se nos fue dada el año 90, en los años 90, 2000. No olvidar. Entonces, Dios sigue siendo totalmente bueno y poderoso, pero también sigue siendo absolutamente respetuoso de la libertad del ser humano, porque el ser humano en su libertad se puede desarrollar. Sin libertad, el ser humano no puede pecar. Es imposible que peque, porque no puede tomar decisiones. ¿Me entienden? Esto suena filosófico, pero no es tan filosófico. Tiene que ver con las escrituras. Entonces, ¿qué es la fuente del mal? ¿Dónde está la fuente del mal entonces? Antes de seguir antes debemos distinguir entre varias clases de mal. Existe el mal moral o pecado, que es el quebrantamiento de la ley producidos por criaturas con una voluntad. Donde hay voluntad hay capacidad de pecar. Donde hay libertad hay capacidad de pecar. Por ende, dentro de este esquema, ay Señor, me entró el espíritu de fornicación y yo forniqué. No, me entró el espíritu de latrocinio y robé. No, no existe. De hecho, los casos de exorcismo, en los cuales me ha tocado también estar, son muy pocos, pero tienen que ver con otro género y con otra liga. Pero en el común denominador de las personas, somos nosotros quienes estamos tomando decisiones. Y Dios quiere que tomemos decisiones por Él. Es decir, informados por lo que Él nos enseña. La Biblia afirma que en Dios hay perfección moral. El Salmo 100, verso 5, en Marcos 10, 18 dice, y también dice que hay poder. Dios es el único creador y todo cuanto creó es bueno. Recordemos, y aquí vuelvo a Génesis. Tov, la palabra hebrea para bueno es Tov. Y miró que hizo la tierra, era buena. Ojo, buena, Tov. Miró el cielo que lo hizo, era bueno, Tov. Incluso después de haber hecho todo, hizo la humanidad. Y miró que la humanidad originalmente en su deseo era buena, Tov. ¿Por qué digo esto? Porque hay predicadores que se ensañan en contra de la condición humana. Pero si Dios originalmente dijo que la condición humana era buena y fue tan buena que él mismo se quiso humillar y se hizo como uno de nosotros, porque él pudo no haberlo hecho, Jesucristo. Bien, no quiero desviarme. Entonces, como Dios no tienta, ni es tentado, con todo es necesario tener en cuenta dos pasajes aparentemente contradictorios. Y ojo, hermanos, es aquí donde más adelante hay preguntas que van a tener que en hermenéutica se les van a responder. Porque Dios no tienta, ni es tentado. Y nosotros muchas veces decimos, oh, Dios me tentó. Mentira, te tentó el diablo. Te ha tentado tu concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra antigua que se habla solamente en círculo de Reina Valera del 60. Es una palabra más para pecado pensado, ¿ya? Dios no tienta ni es tentado. Con todo prueba, ojo que o sea, tentar es muy distinto a probar. Dios probó a su siervo Job, lo probó, pero no lo tentó. ¿Quién lo tentó? Fue Satanás. Volviendo al texto. Con todo es necesario tener en cuenta dos pasajes aparentemente contradictorios. Primero, Isaías 45:5, donde se dice que Dios creó el mal. Sin embargo, ojo, Ra en hebreo se traduce como mal. Tiene también un sentido que no tiene que ver con la moral.
en ese pasaje y se podría traducir como desastre. Pero yo creo que aquí me estoy pasando como para allá la exégesis del Antiguo Testamento. Em, avancemos. A ver, ¿cuáles son las características del pecado? Primero, una característica del pecado, no voy a ser exhaustivo, sino que estoy poniendo las que más se aplican al día de hoy ya. El resto, hermano, le voy a seguir recomendando libros porque no me alcanza el tiempo. La incredulidad o falta de fe en la caída y en el rechazo general por parte de la humanidad es una característica del pecado y en los condenados a la segunda muerte, ¿ya? Esta incredulidad que vemos hoy en día es un pecado que aleja a la gente de Dios. El término griego para este tipo de pecado de incredulidad es apistía. Recordemos, pistis significa fe. Apistía se conjuga como falta de fe o incredulidad, como dicen Hechos 28-24, donde se combina el prefijo de negación con un derivado de la palabra pistis, ¿ya? Todo aquello que no proceda de la fe es pecado. La incredulidad es lo opuesto a una fe salvadora y termina en el castigo eterno. La incredulidad es un pecado nosotros no lo valoramos, pero sí es terrible. Hoy en día yo tengo amigos que son gedeones y ellos van a los hospitales y hay gente que simplemente te los devuelve. Si no te los tira por la cara los Nuevos Testamentos que regalan los gedeones. Y eso nunca le había pasado a los gedeones y ahora les pasa. Cuando van a los colegios hay profesores que no les permiten entregar Nuevos Testamentos. No los dejan entrar. Otro pecado que es una característico, es el orgullo, que tiene que ver con la exaltación de sí mismo. En el fondo el orgullo es como un anhelo de ser como Dios y es un reflejo de este pecado original y es rechazar a Dios. Por eso usted se va a encontrar que en los salmos, en los proverbios y en casi en toda la Biblia usted va a encontrar que el orgullo es un pecado que Cristo también denuncia de los fariseos. También junto con el orgullo, el deseo insano, la ibris o mal orientado. La ibris es una palabra que hay un libro que se llama Palabras griegas del Nuevo Testamento de William Barclay, que yo le recomiendo al autor William Barclay porque no es un teólogo cerrado de la alta teología, es un teólogo pastoralista. Y todo lo que escribió William Barclay, que era un teólogo escocés, lo hizo para que fuera entendido por los pastores y por la iglesia, pero no deja de ser erudito. Hay un comentario bíblico del Nuevo Testamento que está recomendadísimo y el libro Palabras griegas del Nuevo Testamento de William Barclay también recomendadísimo. Volviendo a nuestro tema. Entonces hay muchas palabras para el pecado y hay varias características del pecado, pero básicamente los pecados que son especialmente repugnantes para Dios son designados como detestables o abominables. Y aquí la palabra cambia, no es ra, sino toeva, algo abominable. Cuando se habla de la abominación desoladora, la palabra en griego, creo que arameo, es toeva. Apunta a eso. El travestismo, que está en Deuteronomio 2, denunciado en Deuteronomio 22, verso 5. La homosexualidad, que está ligada a la idolatría. Y hermanos, hoy la teología moderna, la hermenéutica moderna de los liberales, busca quitarle el peso a la homosexualidad. Pero lamentablemente, para quienes son inclinados a ese pecado, hasta Cristo la denuncia. Ahora, ¿qué hacemos? Al final hablaremos un poco de qué hacemos con esto. Pero si Dios denuncia el pecado como está, nosotros tenemos el deber de hacerlo también. Esto, a ver, la pregunta que usted me dirá, hermano, en el protestantismo hay escalas de pecados porque los católicos tienen escalas de pecado. Hay pecados veniales, hay pecados mortales, hay pecados de este tipo, de este tipo. Y les quiero decir lamentablemente que los reformadores y luego el movimiento evangélico ha entendido de las escrituras que no hay escala de pecados.
Las escrituras nos demuestran que para Dios, tanto el idólatra como el homosexual es tan abominable, si bien hay algunos más abominables, pero son pecados. El pecado en sí es malo. Ese entendimiento sobre el pecado también nos igualiza y también nos debería sensibilizar, porque a la vez de denunciar el pecado, nuestro deber es dar la solución, que es seguir a Jesús. Y no mirar el pecado solamente como algo que es detestable, algo que con lo cual no juntarnos. Porque en el mundo evangélico hoy hay una concepción de la santidad muy pequeña de Dios. No me junto con esto, porque son pecadores. Me pregunto, ¿dónde estaba nuestro maestro en vida? ¿Con quién se juntaba? Y Jesucristo era totalmente santo, sin pecado. Entonces, si bien debemos denunciar el pecado, pero ¿qué nos muestra nuestro maestro? Él se juntaba en la mesa con prostitutas, pecadores. Hermanos, si han visto la serie de Chosen, que se los voy a recomendar, que se puede ver gratis, el pecado, en el contexto, en el pecado de Mateo, que era cobrador de impuestos, era una abominación increíble, porque es como si vinieran los chinos, por dar un ejemplo, un estado, nos tomara a nosotros como verdadero, como motín de guerra a Chile, y tomara a algunos de nosotros para que nos cobrara la gente impuestos. Y esos impuestos cada vez fueran más altos, más altos, más altos y más altos. Y tú al mismo tiempo de ganar con el dolor de tus mismos compatriotas, también estuvieras lucrándote y haciéndote más rico y separándote también de tus mismos compatriotas. Grave. Como clave, uno de los pecados que Jesucristo más denuncia y más odia es la hipocresía de los fariseos. Pero ojo que los fariseos, cuando dicen de la doctrina de los fariseos en su tiempo, él dice, oye, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Bien, avancemos. Por naturaleza misma, el pecado es destructor. La consecuencia del pecado es destrucción al final. El pecado de alcoholismo básicamente destruye a la persona. Por eso se denuncia el pecado, porque destruye a la persona. ¿Y Dios qué busca de las personas? Y este es un nuevo enfoque de la predicación. Hey, hermano, estás pecando. Ah, pero ¿qué me estás diciendo? Tú eres puritano, que te crees mejor que... No me creo mejor que tú, porque entiendo las consecuencias del pecado, porque te quiero, te predico este evangelio para que tengas vida, para que tu vida sea mejor. Te deseo vida, te deseo lo que el Señor hace conmigo. Ojo. Por consiguiente, ya hemos descrito gran parte así como un espectro de los efectos del pecado. Ahora, ¿qué hacemos? El estudio de las consecuencias del pecado se debe tener en cuenta la culpa y el castigo, ¿ya? Hay varios tipos de culpa. El asham, que está, en Génesis 26:10, que en griego se escribe como enojos, que está en Santiago 2:10, se puede distinguir de la culpa individual o personal de la culpa comunal de las sociedades. La culpa objetiva tiene que ver con una transgresión real, ya sea que se dé cuenta de ello, o sea culpable o no. Pero la culpa, si es sincera, puede conducir al arrepentimiento. Por ende, no tengamos vergüenza muchas veces no de introducir culpa, pero sí de predicar estos tópicos del pecado. Porque sin la predicación de lo que es pecaminoso y de lo que no, de la voluntad de Dios, de lo que Dios no busca, la gente que no conoce a Dios no podrá discernir. Porque la culpa, mediante el Espíritu Santo, redarguye al pecador. Y ese trabajo de Dios, y ese trabajo que Dios que se da por medio de la predicación, da como consecuencia una nueva vida, si esta persona se arrepiente. El castigo o la pena es la consecuencia justa del pecado, sí, infligida por una autoridad sobre los pecadores y basada en su culpa. Me pregunto, queridos hermanos, ¿quién es el único juez justo al que se le dio la potestad de juzgar? Jesucristo. Por ende,
esa potestad no es nuestra, es potestad de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Él dirá, terneros, cabras, paja, cizaña. Pero lo que nos compete a nosotros es tener misericordia. Porque frente a Dios nosotros somos quienes estamos alineados detrás de Cristo. Nosotros no hemos hecho nada, no podemos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos frente a Dios. Estamos por gracia. Y nuestra mirada del pecador debiera ser esa mirada como la del hermano David Wilkerson o la del hermano con todas las imperfecciones que yo honro a los antiguos predicadores como Wilkerson, como Gigi Ávila, que con todo hicieron todo lo posible por predicar sana doctrina. Si el pecado, si tu predicación genera culpa en la gente, no te sientas mal, porque quizás esa culpa que se genere vida. Por ende, no debemos de dejar de predicar sobre estas cosas, porque amamos a la gente, porque buscamos su salvación. Ahora, ¿cuáles son las razones del castigo? Bueno, sabemos, retribución o venganza, pero Dios nos retribuye conforme a las cosas que hicimos. Y como contraposición, la expiación, a diferencia de la retribución y venganza, produce la restauración de la persona culpable. Esto fue hecho por nosotros en la expiación en Cristo. El juicio le corresponde a Jesús. La reparación, eh, la comprensión, la disuasión nos corresponde a nosotros. Porque las consecuencias del pecado y el pecado puede definirse de muchas maneras. Nosotros sabemos dónde se definen en las Sagradas Escrituras. Eh, pero, pero eso no significa tener una perspectiva a favor del pecador. ¿Qué pasa cuando un hermano de la iglesia peca? Como hace poco cayó un predicador de The Gospel Coalition, que para mí es una secta, pero lo digo porque ellos predican en contra del pentecostalismo. Steve Lawson. Y yo dije, cayó. Pero eso pasa cuando en el pastorado te encumbras más allá de lo que te deberías, porque eso es lo que pasa. El pastorado puede llegar a ser un lugar muy solitario, hermanos. Y muchas veces también desnaturalizante. Por eso es necesario que, ¿se acuerdan que los predicadores antiguos decían que, y está en la Biblia, que cada cierto tiempo el Señor hacía que corriera una estela de olor de caquita de cabra por la nariz de David para recordarle, oye David, tú eres rey, pero recuerda, la comprensión de la naturaleza del pecado, de todo esto que hemos hablado, debería renovar nuestra sensibilidad ante los temas, todos los temas, recuperando no solamente las personas, también lo ambiental, pero hablemos del pecado de las personas. La iglesia debería ser la gran defensora también de temas de justicia social y de las necesidades humanas, porque de esta manera te da testimonio del amor de Dios. No, la iglesia entonces, frente al pecado, ¿qué es? El cristiano, el pastor, el ministro frente al pecador, ¿qué es? Ciertamente no un denunciante, porque recordemos que lo que significa Satanás a Satán, en hebreo significa el acusador. Nuestro deber no es acusatorio. Tampoco podemos ser abogados de los pecadores, porque solamente hay uno, que es Cristo. Nuestro deber es que en la medida que nosotros conocemos la gravedad de esto, lo denunciemos para el favor de las personas, para que Dios siga haciendo su obra. No se avergüencen por predicar sobre el pecado y sobre mostrarlo, porque quizás de eso muchos puedan arrepentirse. Salmos 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y sí, esa es la generación que nos toca. Ese fue el versículo que faltó en el Te Deum evangélico, que le dijeran al presidente. A mí personalmente, queridos hermanos, como ministro, ustedes llevan más años que yo y honro eso. Pero yo tengo una frase que tomo del latín, acta non verba, non verba.
Y si usted como predicador, como ministro del Evangelio, me dice que cree en el Evangelio, que cree en las doctrinas como fueron escritas en la Sagrada Escritura, acta non verba, demuéstrelo, no lo diga solamente. Y eso fue el dolor que me llevé de ese Te Deum. ¿Se acuerdan del último Te Deum de Bachelet? Las cositas que dijo el pastor. Ahí yo dije, ah, sí, se puso los caranchos para poder decir lo que tenía que decir. No se achunche en frente de la autoridad, hermanos, porque el apóstol Pablo, recordemos, después de tener varias sesiones de azote, mal nutrido, mal abrigado, tenía la misma dignidad de siempre para decir las cosas como eran. Bueno, esa fue la clase de hoy, queridos.